Vamos a hablar de la tolerancia inmunológica. Para hablar de la intolerancia inmunológica, primero tenemos que conocer unos conceptos, los cuales son tolerancia inmunológica y tolerógenos. Tolerancia inmunológica es la falta de capacidad para elaborar una respuesta inmune frente a epitopos específicos, a los que el individuo tiene un potencial para responder por exposición previa a dicho antígeno, manteniendo la capacidad de reaccionar frente a otros antígenos. Mientras que tolerógenos son sustancias inmunógenas en la mayoría de los individuos y es tan solo en unos pocos en los que por circunstancias especiales no puede inducir una respuesta inmune. Condiciones que favorecen a la inducción de la tolerancia a lo propio. Dependen del animal, del antígeno y de condiciones de administración. Las que dependen del animal tenemos madurez del sistema inmune y la constitución genética del animal. La madurez del sistema inmune dice que es más fácil inducir una tolerancia en un sistema inmune inmaduro. Esto porque la inmunidad natural se establece fundamentalmente durante la etapa fetal. La constitución genética del animal. La tolerancia se induce con dificultad en cierta especie y con facilidad en otra cierta especie. Esto va a depender de cada animal y de la genética de cada animal o de cada especie. También tenemos por antígeno. Esto se divide por tamaño y por la naturaleza química. Por tamaño, esto depende de que el antígeno presente su forma polimérica o su forma monomérica. Por lo tanto, las diferencias están en el tamaño de la molécula. La naturaleza química. Existen diferencias con respecto a cómo responden los animales a los polipéptidos formados con aminoácidos dextrógiros y aminoácidos levógiros. Es decir, la naturaleza química de cada aminoácido. Condiciones de la administración. Esta se divide en dosis, vía de presentación y inmunosupresión con el antígeno. Con dosis sabemos que unas dosis bajas o altas de un antígeno puede establecer una tolerancia, mientras que unas dosis intermedias se observa por lo general una inmunidad. También sabemos que las dosis subinmunógenas repetidamente también determinan una tolerancia. Las vías de presentación. Esto determina la accesibilidad de los macrófagos, es decir, por dónde entra y cómo se va a desarrollar. Por ejemplo, al inocularse BSA en la vena porta de un animal, las células de Kupffer eliminarán las formas agregadas, por lo que tan solo quedan libres en la circulación las formas desgregadas, que determinan que se establezca una tolerancia. También tenemos inmunosupresión con el antígeno. La tolerancia se establece porque disminuye el número de linfocitos maduros en la circulación y son los linfocitos maduros los que se enfrentan al antígeno. También tenemos la implicación de linfocitos T y linfocitos B. Los linfocitos son capaces de elaborar una respuesta inmune adecuada, pero la pregunta es si pueden ser tolerantes. De hecho, ambas poblaciones muestran tolerancia, aunque con características diferentes. Mecanismos de inducción de la tolerancia. Tenemos anergia clonal, declesión clonal, edición del receptor, indiferencia o ignorancia clonal, supresión de linfocitos o de su función, inactivación de los receptores por el antígeno y tolerancia mediada por células dendríticas. La anergia clonal es la inactivación funcional de las células resultando en la falta de respuesta en el contacto con el antígeno. La declesión clonal consiste en la eliminación física de linfocitos reactivos. Este mecanismo depende del grado de madurez del linfocito, ocurriendo solo en los inmaduros. Edición del receptor. En la edición del receptor, en el proceso de edición del receptor, el linfocito B vuelve a expresar la proteína RAC para que se produzca otra secuencia de cadena ligera, que se empareja con las cadenas pesadas existentes del nuevo BCR. Se somete a un nuevo proceso de selección.
Si la edición del receptor resulta un BCR que no reconoce a un autoantígeno, el linfocito B continúa su desarrollo. Pero si la edición del receptor resulta un BCR diferente, que no es autorreactivo, se seguirán produciendo la reordenación del locus de la cadena ligera. Indiferencia o ignorancia clonal. Esta se trata de un estado por el cual los linfocitos autorreactivos coexisten con el antígeno, pero permanecen inactivados, bien por su debilidad de afinidad con el autoantígeno o bien por la baja concentración del mismo. Supresión de linfocitos o de su función. Esto se divide en efectos linfocitos supresores y la red idiopática idiotipo anti-idiotipo. El efecto linfocito supresor la función de estas células es inhibir los mecanismos inmunitarios, por lo cual bloquearía la maduración de linfocitos T, de linfocitos B o la secreción de anticuerpos por las células plasmáticas. Red idiotipo anti-idiotipo. Cada anticuerpo es reconocido por otros anticuerpos, estableciéndose así una red. Al igual que los anticuerpos, los linfocitos T también pueden determinarse idiotipos y pueden estar regulados por antiidiotipos. Inactivación de los receptores por el antígeno. Indica con el animal tolerante hay células capaces de reconocer el antígeno, pero los linfocitos B están inhibidos reversiblemente por el bloqueo de los receptores de su superficie celular, por lo que se impediría la señal del estímulo. Tolerancia mediada por células dendríticas. Las células dendríticas inmaduras presentan autoantígenos constantes a los linfocitos T. Debido a los bajos niveles de expresión del CMH1 y CMH2 y de las proteínas B7 coestimuladoras en las células dendríticas inmaduras, estas interacciones no conducen a respuestas inmunes propias, productivas. En su lugar, los linfocitos T se vuelven tolerantes al antígeno propio. Apogeo y fin de la tolerancia. El momento cumbre depende del porcentaje de clones de tolerancia. La duración de la tolerancia está en función de la presencia continuada del tolerógeno, aunque la inoculación de una dosis única de BSA a animales recién nacidos determina la presencia de la tolerancia durante muchos meses, pero esta llega a desaparecer. La tolerancia puede finalizar de dos formas, de forma natural y de forma artificial. La forma natural se establece por la situación de los linfocitos tolerantes por los linfocitos normales en constante producción cuando ha desaparecido el tolerógeno. La artificial puede realizarse de dos maneras. La primera consistiría en inocular un antígeno que muestre una reacción cruzada con el tolerógeno. La segunda sería saltándose la ayuda que brindan los linfocitos TH. Otros tipos de tolerancia. Es la tolerancia dividida o split tolerance, que consiste en la falta de tolerancia de la falta de respuesta a un antígeno por un mecanismo efector, mientras que el otro mecanismo permanece activo.